Bueno, y ahora vamos a seguir con la radiología de la articulación temporomandibular, que también es los que se dedican a estudiar y tratar a estos pacientes también son odontólogos. Pero los que se dedican a interpretar esas imágenes somos nosotros los radiólogos y no tanto los odontólogos, porque a la resonancia magnética le tienen mayor respeto porque es más complejo y nosotros que estamos más habituados generalmente los hacemos nosotros. Como, como les dije en la anterior clase, es sumamente importante dominar o manejar bien la anatomía en todas las regiones que vamos a estudiar, porque es la base para interpretar las imágenes. Por lo tanto, la anatomía es sumamente importante. Acá en la articulación temporomandibular no va a ser diferente que cualquier otra articulación, o es bastante parecida a otra articulación. Vamos a tener una cavidad articular glenoidea que está formada del hueso temporal. Vamos a tener un cóndilo, que es el cóndilo del maxilar inferior, y en el medio vamos a tener un menisco o un disco articular. Y por supuesto algunas otras estructuras que son importantes, una cápsula articular, algunos ligamentos que unen el menisco con las estructuras óseas y con las estructuras capsulares, y también se destaca un músculo pterigoide lateral que está en la región anterior y que se inserta en esto que se denomina eminencia del temporal. Esas son las principales características a tener en cuenta que vamos a ver repetidamente a la hora de evaluar esta articulación. Una cosa a tener en cuenta, fíjense que cuando estudiamos la articulación la estamos mirando como si fuera en un corte sagital. Eso es importante a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, a diferencia del esquema anterior, es que el disco articular va a tener una forma así, biconvexa. Perdón, bicóncava. ¿Ven? Como esto que se ve acá. Y generalmente la posición normal puede ser esta o inclusive un poquito más adelante. Bien. Acá lo que nosotros vamos a ver en estas dos imágenes es la imagen que siempre vamos a tratar de hacer para evaluar la articulación temporomandibular. Lo vamos a evaluar en una posición de boca cerrada, donde el cóndilo mandibular va a estar alojado en la cavidad glenoidea, o en una posición de boca abierta, donde el cóndilo mandibular se desplaza hacia adelante hasta colocarse prácticamente en la misma línea que la eminencia temporal. ¿Sí? Y cuando se desplaza el cóndilo también se lleva y se desplaza el menisco. Esto es lo habitual y lo vamos a ver repetidamente porque es lo más importante a entender. Entonces, con boca cerrada y con boca abierta, una apertura bucal máxima, vamos a lograr esta posición. Eso es lo habitual. Muy bien. Y en el plano coronal también es importante evaluarlo porque el disco articular tiene que tener esta cobertura sobre el cóndilo. Y es importante visualizarlo porque también hay patologías donde vamos a ver que el disco está desplazado, ya sea lateral o hacia medial. Y por supuesto, como cualquier articulación, también tenemos que evaluar la morfología y la superficie articular, porque es una articulación y también en pacientes más grandes va a tener procesos degenerativos como cualquier artrosis o inflamatorios como artritis. En la anatomía por tomografía es lo que les hablaba recién. Fíjense, en el sagital vamos a ver el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea y acá la eminencia del temporal, y cuando abre la boca el cóndilo se desplaza hasta la eminencia. Esta es una imagen en plano coronal y esta es una imagen de plano sagital, perdón, axial del cóndilo. Este es el lado derecho y lo mismo del lado izquierdo. Esta es una buena forma de presentar las imágenes por tomografía, porque son los tres planos más importantes a evaluar en estos cortes. Y acá vemos en resonancia magnética, que va a ser la técnica de elección para evaluar, porque con tomografía lo que nos vamos a quedar corto es la parte blanda y sobre todo el componente más importante, que es el menisco. En resonancia lo vamos a poder ver. Entonces, en resonancia vamos a ver la cavidad glenoidea, el cóndilo del maxilar, la eminencia temporal, y esto es el menisco.
Fíjense, el menisco, esto que vemos acá, como si fuera que está adelante de la cabeza del cóndilo, es una posición normal. ¿Sí? El menisco puede estar en esta posición, o sea, cubriendo bien el cóndilo en la cavidad glenoidea, o incluso por delante. Esas se consideran posiciones normales, hasta esta parte. ¿Sí? Si ya está mucho más adelante, se considera que está desplazado o luxado hacia anterior. Bien. Y esta es una imagen dinámica que es importante a evaluar para entender cómo es la apertura bucal. Fíjese, con boca cerrada y con boca abierta, cómo se produce el desplazamiento o la traslación anterior del cóndilo y del menisco. ¿Bien? Perfecto. Continuamos. ¿Cuáles son las técnicas que disponemos para evaluar? Como le decía, la radiología es un método que prácticamente no lo utilizamos, a menos que en un lugar donde quieran hacerse, digamos, no disponen de un tomógrafo para evaluar, por ejemplo, traumatismo. Bueno, se podría utilizar la radiología, pero si se dispone de tomografía, es el principal método para evaluar estructuras óseas, por ejemplo, traumatismo. Y la resonancia es de elección para evaluar todo lo que es la patología articular, sobre todo la más frecuente, que es la disfunción temporomandibular, que la vamos a ver extensamente. Bueno, ya le mostré esta imagen de tomografía, cómo se ven los diferentes planos. También se pueden lograr imágenes tridimensionales, que acá, a menos que sea por traumatismo, no cobra mayor relevancia. Cuando tenemos un trauma y a veces es difícil ver el trazo de fractura, la imagen 3D ayuda un montón. Válganse bastante, sobre todo en pacientes pediátricos, que a veces es difícil diferenciar una fractura o de una sutura. La imagen 3D ayuda un montón para diferenciar eso, más allá de los cortes axiales y 2D y multiplanares. En resonancia es importante las diferentes secuencias y sobre todo el plano de adquisición. En tomografía no tanto, porque nosotros hacemos un volumen y después lo reconstruimos. En resonancia tenemos que adquirir el plano que nosotros lo queremos ver. Y por lo tanto, acuérdense que el maxilar es un hueso curvo, no es un hueso largo, fácil, entonces tenemos que angular los cortes de manera que podamos obtener el corte que nosotros queremos. Esa imagen donde se ve el cóndilo en la cavidad glenoidea y el menisco perfecto, bueno, eso se logra haciendo un buen sagital oblicuo. ¿Cómo se hace un buen sagital oblicuo? Identificamos en la resonancia, esto es una tomografía, pero para facilitar, el cóndilo en un plano axial, digamos, la rama vertical del maxilar superior en un corte coronal, y fíjense la angulación paralelo al eje mayor del hueso en este corte coronal, y fíjense también acá, si la cabeza tiene esta angulación perpendicular al eje del cóndilo. ¿Ven? Este es el plano sagital, y el plano coronal es perpendicular a este plano. Y acá es importante que tenga esta angulación, que tenga, digamos, paralelo a esta última parte del cóndilo, a la parte más superior. ¿Por qué? Porque generalmente el menisco va a estar acá en este sector anterior. Si yo hago un corte acá, probablemente no vea el menisco, ¿sí? Porque el menisco generalmente está anterior. ¿Bien? ¿Qué secuencias o qué secuencia vamos a utilizar? Un plano coronal, sí o sí, puede ser en densidad protónica o T2. Lo más importante son estos sagitales. Podemos tener un T2 FATSAT y lo más importante un DP, una densidad protónica. Y con boca abierta repetimos la densidad protónica. Y se puede agregar la imagen que le mostré recién como si fuera un dinámico. Eso bastante ayuda porque en la misma secuencia nosotros le decimos a la paciente que vaya abriendo y cerrando la boca y lo vemos en forma dinámica. Estas son imágenes estáticas. Hacemos todo con boca cerrada, después le damos un elemento para que abra la boca y lo mantenga abierta lo máximo posible, y ahí hacemos otra vez la secuencia sagital. Sí o sí le tenemos que dar algo para que mantenga la boca abierta. No le decimos que solamente abra porque va a provocar muchos movimientos. ¿Sí? Exacto. Bueno, entonces en estos cortes sagitales oblicuos lo que nosotros vamos a evaluar son diferentes cosas: la morfología, el tamaño y por sobre todo la posición de las estructuras.
¿sí? Acá vamos a ver el menisco con una señal más baja. Este es el cóndilo, la cavidad glenoide, la eminencia del temporal. En una posición de boca cerrada, normal, acá adelante. Y cuando abre la boca, fíjense que el cóndilo y el menisco se desplazaron hacia adelante por debajo de la eminencia temporal y están todos alineados. Esto es una posición y una movilidad normal de ambas cosas, del menisco y del cóndilo. Muy bien, el menisco puede estar desplazado, puede estar, esto es con boca cerrada, fíjense que puede estar desplazado hacia anterior y plegado. Esto es una luxación anterior. Y no lo vamos a ver en el corte coronal, acá lo vamos a ver como ausente. Bien, mucho menos frecuente es un desplazamiento posterior, prácticamente no existe. En un corte coronal, el menisco puede estar desplazado hacia medial o hacia lateral. Bien, así lo vamos a ver en el plano coronal. En el plano sagital nosotros no lo vamos a ver al menisco, no lo vamos a ver, porque no está en este plano. Bien. Con boca cerrada, si el menisco está desplazado anteriormente, que es lo más frecuente, una luxación anterior con boca cerrada, ¿sí? O muy anterior, fíjese este leve y este muy anterior. Cuando abro la boca tengo dos posibilidades. Abro la boca y el menisco sigue desplazado, o abro la boca y el menisco se alinea con el cóndilo. Esto se llama luxación fija, sin recaptura, luxación con recaptura. ¿Bien? Pero cuando cierra, sigue ahí. Sí, no importa, cuando cierra está luxado. Es una luxación anterior con boca cerrada, con recaptura. O con reducción. ¿Sí? Con reducción, Con reducción. cuando abre. Cuando abre la boca, Se juntan. se juntan. ¿Bien? Por eso es recaptura. Exactamente. ¿Sí? Eso habla de la gravedad. Por supuesto que esto es más grave que, no, perdón, esto más grave cuando no hay recaptura que cuando hay recaptura. Bien. Bueno, acá vamos a ver ejemplos. Fíjense de morfología. Fíjense, este disco está como aplanado, luxado anteriormente pero aplanado. Este está luxado pero como ovalado. Luxado anteriormente, está boca cerrada. Esto está plegado. Y acá prácticamente ni se ve. ¿Mm? Cambios de señal. Acá puede tener degeneración hialina. Fíjense, acá tiene como la rodilla, el menisco de la rodilla que cambia de señal. Bueno, degeneración hialina. Acá está como disgregado. Acá se separó. Tenés el cuerno posterior por acá y el cuerno anterior por acá. Hay perforación o ruptura. Acá también lo mismo, desapareció, no existe. O hay pedacitos. Esta es la clasificación de la disfunción temporomandibular. Lo que estamos viendo son ejemplos de disfunción temporomandibular. Esta es una clasificación, no se utiliza mucho y va de lo más leve a lo más grave. Si hay un ligero desplazamiento anterior, pero después recaptura. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, desplazamiento anterior, pero cuando abre, recaptura. Esto es un desplazamiento anterior, está plegado el disco, pero cuando abre, no recaptura. ¿Ven? El disco está por acá adelante. Y generalmente cuando está luxado anteriormente y no hay recaptura, el cóndilo no llega hasta por debajo de la eminencia temporal. Generalmente hay una hipomotilidad, lo vamos a ver más adelante, está asociado. Y cuando hay estadio 5, cuando ya hay cambios degenerativos asociados, fíjense cómo está el cóndilo todo aplanado, con geodas subcondrales, pérdida de la morfología, lo que vemos como que es esférico, bueno, se va perdiendo. Fíjense que tiene osteofitos también, está como desplazado hacia lateral. Cuando hay cambios morfológicos asociados y el menisco también perdió toda la morfología, es un estadio muy avanzado de disfunción temporomandibular. ¿Bien? Bueno, como les decía, no solamente el menisco evaluamos la tracción, sino también vemos cómo se mueve el cóndilo. En este caso con boca cerrada, fíjense, el cóndilo está en su lugar, el menisco desplazado hacia anterior con una luxación. Cuando abro la boca, del lado izquierdo no se mueve, con el lado derecho se mueve. Esto es un bloqueo. Abre la boca el paciente, pero el cóndilo se queda en la cavidad glenoidea. ¿Bien?
Esto es una hipomotilidad. Está luxado, un poco de líquido, luxado anteriormente. Abro la boca, pero se queda hasta ahí. ¿Se acuerdan hasta dónde tiene que llegar? Hasta por debajo de la eminencia. Recaptura el menisco, pero se queda ahí trabado. O sea, hipomotilidad. Y acá, esto puede ser una hipermotilidad. O sea, esto es normal, pero esto cuando ya se va por delante, demasiado por delante, ya es una hipermotilidad, se le abrió mucho. En esos casos siempre van a escuchar que el paciente dice, cada vez que abro tengo ruido, me duele, el chasquido. Bueno. Otra patología, aparte de la disfunción temporomandibular que puedo evaluar, el cóndilo puede estar bífido, no tiene esa morfología así ovalada, sino que puede ser bífido. Otra vez puede ser chico, y es bastante frecuente de ver. Un cóndilo lo van a ver grande, con tamaño normal, y el otro lo van a ver chiquitito. Eso es bastante frecuente de ver, se llama hipoplasia condilar. Y otra cosa no tan frecuente es la hiperplasia condilar, que muchas veces es metabólica y se hace un estudio de medicina nuclear como para ver la actividad que tiene ese cóndilo. Y otra cosa menos frecuente, que también puede haber porque es una estructura ósea, digamos, tumores en los huesos, en la articulación, artropatías inflamatorias como artritis, o del cóndilo puede también haber una necrosis ósea vascular, pero son mucho menos frecuentes. Lo más frecuente por el cual nos van a pedir los estudios es por una disfunción temporomandibular. Entonces, para concluir, la tomografía se utiliza sobre todo para traumatismo, para evaluar patología ósea, y la resonancia es el método de elección donde vamos a poder evaluar la articulación con mucho detalle. Importantísimo la técnica del estudio, tiene que estar bien angulado para poder ver las estructuras que nosotros estamos viendo. La técnica de apertura bucal tiene que ser bien hecha, porque si nosotros le decimos abra la boca y le ponemos 2 palitos de baja lengua y que no abre, separa poquito, nosotros vamos a interpretarlo como que tiene una hipomotilidad. ¿Entiende? Nosotros tenemos que generar la máxima apertura bucal, porque eso nos va a hacer evaluar bien la traslación, si tiene o no una buena traslación. Podemos, digamos, interpretar como que hubo una hipomotilidad y en verdad era porque le pusimos 2 palitos y no abrió nada la boca. O sea, no viene nada para abrirlo, es medio rústico. Máxima apertura bucal. Vos tenés que ponerle la cantidad de baja lenguas como que el paciente tolere con lo que más abra, digamos. Bien. Hay algunas cosas cónicas que a medida que el paciente puede abrir más la boca, más se mete el cono, entonces se adapta a cada paciente, digamos, ¿no? Y tiene una trabita. Obviamente eso es muy específico y no lo tenemos. Acá lo hacemos más caseramente. Pero la importancia es la máxima apertura bucal que el paciente tolera. Bien. Y por supuesto que lo que vamos a evaluar, como le decía, lo más importante a tener en cuenta es la disfunción temporomandibular, sobre todo en los cortes sagitales. Cuando lo pongamos en las pantallas de visualización, es importante poner, son 4 secuencias las más importantes: el coronal, el sagital T2 FATSAT y los 2 DP, con boca cerrada y con boca abierta. Entonces nosotros vamos a ver las 4 imágenes, cómo se comporta. Y eso es sumamente importante evaluar porque ahí vamos a ver todas las estructuras que estuvimos viendo y repasando con los movimientos. Bien, bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto, grabamos entonces.